El sol brillaba con fuerza en lo alto, lanzando destellos dorados sobre la superficie del mar. El yate cortaba el agua con un vaivén sereno, produciendo una estela blanca que parecía perderse en el horizonte. El viento marino revolvía suavemente el cabello de Lucía, que descansaba recostada en un sillón de la cubierta. Aunque a simple vista aquel día podía considerarse perfecto, su corazón estaba inquieto, lleno de presentimientos que no lograba apartar. Lucía tenía 6 meses de embarazo, y cada movimiento en su vientre era un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella, una vida que debía estar rodeada de amor, seguridad y alegría. Sin embargo, en los últimos meses había sentido que su matrimonio se resquebrajaba poco a poco. Darío, su esposo, se mostraba cada vez más distante, con una sonrisa forzada y gestos apresurados. Contestaba llamadas en otra habitación, decía que eran asuntos de trabajo, pero nunca daba demasiados detalles. Sus ojos brillaban de una forma extraña cuando hablaba de supuestos viajes de negocios, y en las noches, aunque estaba a su lado, parecía estar ausente, perdido en pensamientos que no compartía. Ella había decidido callar, convencida de que los cambios de humor, la fatiga y las inseguridades propias del embarazo podían estar jugando con su mente. Se repetía a sí misma que Darío la amaba, que solo eran etapas difíciles, que pronto todo volvería a ser como antes. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, había un temor oscuro que no lograba acallar. Aquel día, cuando él le propuso salir en yate, Lucía se sorprendió. Hacía mucho tiempo que no organizaba algo especial con ella. «Será un día distinto, para relajarnos», le dijo él con una sonrisa que parecía sincera. Ella aceptó, ilusionada, pensando que tal vez estaba equivocado su corazón, que ese gesto era una muestra de que Darío aún quería recuperar la complicidad que habían tenido. El trayecto comenzó en calma. Lucía disfrutaba del sonido del agua golpeando contra la embarcación, del aroma salino que impregnaba el aire. Cerró los ojos por un momento, acariciando su vientre, hablando en silencio con el pequeño ser que llevaba dentro. Soñaba con que todo estuviera bien, con que aquel hijo trajera de vuelta la unión que se estaba quebrando. Pero pronto algo cambió. Darío, nervioso, se levantó y dijo que iba a revisar algo en la parte trasera del yate. Ella no le dio importancia. Se acomodó mejor en su asiento, suspirando con cansancio. El calor, el movimiento del mar y el peso del embarazo la hacían sentir pesada y lenta. Fue entonces cuando escuchó pasos femeninos, firmes, que se acercaban con una seguridad desconcertante. Abrió los ojos lentamente, y lo que vio la dejó helada. Una mujer joven, de cabello oscuro y ondulado, vestida con un ligero vestido de verano que se movía con la brisa, estaba frente a ella. Su expresión era altiva, sus labios curvados en una sonrisa que destilaba triunfo. No parecía sorprendida de verla allí, al contrario, se movía con una familiaridad que solo podía significar una cosa: no era una invitada casual. Lucía se incorporó con esfuerzo, su corazón latiendo con violencia. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. En ese momento Darío regresó apresurado, con el rostro desencajado. «Lucía, yo puedo explicarlo», balbuceó, extendiendo una mano hacia ella como si intentara calmar una tormenta. «Explicarlo», repitió Lucía, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. «¿Qué hace esta mujer aquí, en nuestro yate?». Antes de que él respondiera, la intrusa habló con un tono firme, como si no tuviera nada que ocultar. «Soy Valeria, soy la mujer que de verdad lo hace feliz». Las palabras retumbaron en la cabeza de Lucía como un cañonazo. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el aire le faltaba. Su respiración se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas que ardían como fuego. Darío intentó acercarse, pero ella retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre con ambas manos. «¿Es cierto?», preguntó, clavándole la mirada, buscando en sus ojos una negación, una explicación que borrara aquel infierno. Él bajó la vista, incapaz de sostenerla. Ese gesto bastó. Lucía sintió como su mundo se desmoronaba. Recordó las noches en vela esperándolo, los planes que había hecho para el futuro, las promesas que él le había susurrado cuando se enteraron del embarazo. Todo había sido una mentira. Y lo peor de todo era que él no había tenido el valor de confesarlo, sino que la había expuesto a aquella humillación brutal, en su propia cara, en medio del mar, sin escapatoria posible. La discusión estalló como un trueno.
¿Cómo pudiste?, gritó Lucía, las lágrimas corriendo sin control. Yo soy tu esposa, la madre de tu hijo. Ella no entiende, Darío, intervino Valeria cruzando los brazos. Tú ya no la amas, lo sabemos los dos. ¿Por qué seguir fingiendo? Las voces se elevaron cada vez más. Darío trataba de mediar, pero su silencio inicial lo había condenado. No había justificación posible. Lucía se sentía traicionada, desgarrada, mientras Valeria hablaba con desprecio, como si ya hubiera ganado una batalla que ella jamás quiso librar. El mar rugía a su alrededor, y en medio de aquel torbellino emocional todo sucedió demasiado rápido. Lucía dio un paso hacia atrás, mareada, con las lágrimas nublándole la vista. Valeria, en un gesto arrogante, se acercó más, y en el forcejeo de palabras y gestos tropezó con la barandilla. Lucía, instintivamente, extendió las manos para detenerla, pero el movimiento fue torpe. La madera bajo sus pies se sentía resbaladiza, y con un brusco desequilibrio, ambas perdieron el control. El grito de Darío fue lo último que escuchó Lucía antes de sentir el golpe helado del agua envolviendo su cuerpo. El mar la recibió con brutalidad. El agua salada le quemó los ojos y la garganta mientras luchaba por salir a la superficie. Su vientre, pesado y abultado, dificultaba cada brazada. Pataleaba con desesperación, pero sus movimientos eran lentos, torpes. Gritó el nombre de Darío, pero el agua le llenó la boca, ahogando sus palabras en un burbujeo desesperado. A unos metros Valeria chapoteaba, gritando histéricamente, sus manos alzadas hacia el cielo, luchando contra la misma corriente que arrastraba a Lucía. El pánico era compartido, pero había una diferencia cruel. Lucía cargaba con el peso de dos vidas, la suya y la de su hijo. Desde el borde del yate, Darío observaba la escena con el corazón desbocado. En su mente, el tiempo se detuvo. Allí estaban las dos, su esposa, la mujer que había compartido con él años de vida, la madre del hijo que aún no había nacido, y su amante, la pasión reciente que lo había consumido con un deseo irracional, la mujer que lo había hecho sentir vivo de nuevo. Su mirada oscilaba de un lado a otro, incapaz de decidir. Darío, gritaba Valeria, sus ojos abiertos de terror. Lucía, con apenas fuerzas, levantó una mano hacia él, suplicante, sin voz, pero con una mirada que lo atravesaba como una daga. Y entonces tomó la decisión. Saltó al agua y nadó hacia Valeria. Sus brazos la rodearon con fuerza, sujetándola contra su pecho mientras ella se aferraba desesperada a su cuello. Con brazadas firmes la llevó de regreso al yate donde con esfuerzo la subió a bordo. Valeria lloraba desconsolada, temblando, agradeciéndole entre sollozos. Darío, empapado, jadeando, volteó entonces hacia el mar. Buscó a Lucía con la mirada. Pero ya era tarde. Su figura se había hundido en la corriente, alejándose poco a poco, hasta convertirse en una sombra. Borrosa bajo el agua. Su último grito había quedado atrapado en las profundidades, y el mar, implacable, la engulló sin piedad. Darío quedó paralizado, con el corazón desgarrado por la imagen de la mujer que lo había amado y del hijo que jamás conocería. En su pecho, un silencio atronador comenzó a crecer, uno que lo perseguiría por el resto de su vida. El silencio en la casa se había vuelto insoportable. Darío caminaba por los pasillos con pasos pesados como si cargara cadenas invisibles atadas a sus tobillos. Cada habitación estaba impregnada del recuerdo de Lucía, el aroma a lavanda de sus ropas, las fotografías enmarcadas en las paredes, las pequeñas decoraciones que ella había escogido con paciencia para hacer de aquel lugar un hogar. Pero ahora, nada más entrar, lo envolvía una sombra opresiva que lo recordaba a cada instante de su traición. La primera semana después del accidente fue un torbellino de ruido y llanto. La familia de Lucía organizó el funeral y Darío asistió con el rostro rígido como una estatua sin alma. Las miradas de todos estaban cargadas de reproches silenciosos. Nadie se atrevió a señalarlo con palabras, pero él podía sentirlo en el aire. Todos sabían que algo no estaba bien, que había una verdad escondida detrás de aquel accidente en el mar. El ataúd descendió lentamente en la tierra húmeda. Darío, con las manos temblorosas, arrojó un puñado de flores sobre la madera. Su mente se llenó de imágenes, el último grito ahogado de Lucía, su mano extendida pidiendo auxilio, la mirada desesperada que lo suplicaba todo en un segundo. Y entonces, como una daga en su conciencia, se repitió la pregunta: ¿por qué no nadó hacia ella? ¿Por qué eligió salvar a Valeria? El llanto de la madre de Lucía lo desgarró por dentro.
Esa mujer que siempre lo había tratado como a un hijo, lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y odio contenido. Era la mirada de alguien que sabía la verdad aunque no pudiera demostrarla. Darío apartó la vista, incapaz de sostener ese juicio silencioso. Valeria, en cambio, estuvo ausente durante el entierro. Había alegado estar demasiado afectada, pero en realidad lo que no soportaba era enfrentarse a la familia de Lucía. Ese detalle no pasó desapercibido para Darío. Sentado junto a ella en los días siguientes, notó que la mujer que había elegido salvar no era un refugio, sino un recordatorio constante de lo que había perdido. Al principio, Valeria intentó llenar el vacío con atenciones. Lo colmaba de abrazos, de besos ansiosos, de promesas de un futuro juntos. Le repetía que lo amaba, que ahora podrían empezar una nueva vida sin ocultarse, que lo que sucedió fue un accidente inevitable. Pero Darío no respondía a sus caricias. Su cuerpo estaba presente, pero su alma estaba enterrada junto a Lucía y el hijo que nunca conocería. Las noches se convirtieron en su castigo más cruel. Cerraba los ojos y lo invadía el eco del mar, el chapoteo desesperado de Lucía, el silencio posterior cuando el agua la tragó. Soñaba con un bebé llorando en la distancia, con pequeñas manitas que lo buscaban en la oscuridad, con la voz de Lucía llamándolo con un reproche que lo helaba: «Me dejaste morir». Se despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando su pecho como un martillo. Valeria, incapaz de comprender la magnitud de su tormento, se frustraba. «Tienes que seguir adelante», le decía con tono firme. «No podemos vivir atrapados en lo que pasó. Ella ya no está, pero yo sí. Yo estoy contigo». Darío no respondía, solo la miraba con un vacío en los ojos que a ella le resultaba insoportable. Con el paso de los días, la pasión que los había unido desapareció por completo. La veía ahora con otros ojos, ya no era el fuego que lo encendía, sino la sombra que le recordaba el precio de su decisión. Un mes después del accidente, Darío volvió al muelle donde todo había comenzado. El agua golpeaba suavemente la madera, produciendo un sonido hipnótico. Se sentó en el borde, observando cómo el mar se extendía infinito frente a él. Allí, entre el murmullo de las olas, sintió que Lucía estaba presente, mirándolo, juzgándolo, recordándole lo que había hecho. «Perdóname», murmuró al viento con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóname, por favor», pero solo recibió como respuesta el sonido del mar, implacable, indiferente. Con el tiempo, la relación con Valeria se volvió tóxica. Ella exigía atención, exigía amor, exigía que él dejara de atormentarse y la mirara como lo hacía antes. Pero Darío no podía. Cada gesto de ella le parecía una traición a la memoria de Lucía. Cada sonrisa le recordaba la arrogancia con la que se había presentado aquel día en el yate, proclamando ser la mujer que lo hacía feliz. Hubo noches en que, en medio de discusiones, Valeria le gritaba: «Si no fuera por mí, ahora estarías solo. Yo soy la que está aquí, yo soy la que vive». Y esas palabras, en lugar de consolarlo, lo hundían más. Porque en el fondo, lo que ella decía era cierto, él había elegido que fuera así. Había decidido que Lucía y su hijo no vivieran, había puesto la balanza de su corazón en manos de la pasión y no del amor verdadero. Su salud comenzó a deteriorarse. Apenas comía, apenas dormía. Sus amigos lo evitaban, sabiendo que su presencia estaba envuelta en un halo de tragedia y culpa. En el trabajo, su rendimiento cayó, sus socios lo miraban con preocupación, pero nadie se atrevía a mencionarle directamente lo ocurrido. Una tarde, incapaz de soportar la compañía de Valeria, se encerró en el cuarto que había preparado junto a Lucía para el bebé. La cuna estaba allí, intacta, con las sábanas dobladas, con los pequeños juguetes que ella había comprado cuidadosamente. Darío se sentó en el suelo y abrazó uno de los peluches, rompiendo en un llanto desgarrador. Fue la primera vez que aceptó en voz alta lo que había hecho. «Los maté», susurró, con el rostro enterrado en sus manos. «Los dejé morir». Ese día, Valeria lo encontró destrozado y, en lugar de consolarlo, explotó. «Basta ya», gritó. «No puedes seguir así. No puedes seguir llorando por alguien que ya no está. Yo soy tu presente, tu futuro». Darío la miró con ojos enrojecidos y por primera vez sintió repulsión. «Tú no eres nada», respondió con una frialdad que la hizo estremecer. «Nada comparado con lo que perdí». La relación se rompió en ese instante. Valeria, ofendida, empacó sus cosas y se marchó con la misma arrogancia con la que había llegado a su vida.
Y aunque Darío quedó solo, no sintió alivio. El vacío permanecía, aún más grande, aún más cruel. Los meses pasaron, pero el arrepentimiento no cedía. Darío empezó a frecuentar el cementerio, pasando horas frente a la tumba de Lucía. Llevaba flores frescas, se sentaba en silencio y le hablaba como si ella aún pudiera escucharlo. Le contaba sus pesadillas, le pedía perdón una y otra vez, le decía cuánto la extrañaba. Pero en el fondo sabía que ninguna palabra, ningún gesto, podía borrar la verdad. En el momento más crucial, había elegido mal. El mar seguía llamándolo. Volvía al muelle con frecuencia, escuchando el murmullo de las olas que le repetían el mismo reproche. Había salvado a Valeria, pero al hacerlo, había condenado no solo a Lucía y al hijo que esperaban, sino también a sí mismo. Desde aquel día, aunque respiraba, sentía que estaba muerto. Cada noche, en la soledad de su cama vacía, escuchaba en sueños la voz de Lucía, tenue pero implacable. «Me dejaste morir», y esa frase, repetida una y otra vez en su mente, se convirtió en la cadena más pesada de su existencia. Darío entendió entonces que el arrepentimiento era una prisión sin barrotes, un castigo que lo acompañaría hasta el último de sus días.